Hola Facebook, buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos checando que la configuración esté bien y ahorita comenzamos, ¿vale? Hola, ya vemos aquí dos personas conectadas. Ahorita comenzamos, bienvenidas. Déjenme avisar nada más que ya estamos aquí. Listo. Hola, hola Carla. Listo. Vamos checando que se escuche por acá para ir viendo sus comentarios. Bien. Perfecto, pues vamos comenzando. La idea es que la transmisión de hoy sea una charla muy corta, muy amena, muy interactiva entre todas las personas que se vayan sumando. Y bueno, el día de hoy a mí me invitaron a conversar con ustedes sobre este tema de desarrollo humano que es mejora tu diálogo interno, resignifica tu historia. Antes que nada, bueno, quisiera saludar a toda el equipo de la Dirección General de Atención a la Mujer Guanajuatense, encabezado por Lili, y también agradecer a todas las personas, a todos los colegas y todos los colaboradores que semana a semana han estado haciendo transmisiones en este perfil. Ante esta contingencia, bueno, pues tuvimos que empezar a tomar diferentes medidas y esta iniciativa que tiene la Dirección General de Atención a la Mujer Guanajuatense para estar conectando, para estar interactuando y seguir compartiendo información de valor que nutra el día a día de las mujeres de este maravilloso estado, no solamente de la ciudad, sino del estado en general. Entonces, bienvenidas todas las personas que se vayan sumando. También quisiera agradecer específicamente a los colegas que, como decía, han hecho transmisiones a lo largo de pasadas semanas. Los voy a mencionar para reconocer el esfuerzo. La verdad es que he estado viendo algunas de las transmisiones y me ha dado gusto encontrar colegas, compañeros, conocidos que hace tiempo y desde la distancia no habíamos podido conocer, ¿no? Entonces, bueno, pues un gran saludo para Vero Torres, que estuvo ayer transmitiendo el tema de liderazgo. Vi una parte de su transmisión. Entonces, pues un saludo a Vero, un saludo a Minet Rodríguez, también a Irma Martínez, a Lidia García, a Samuel Ugalde, a Gretel Castorena, a Coca Sevilla y también que he estado viendo algunas de las transmisiones que han hecho, Ricardo Guzmán, eh, Hilda, se me va el apellido de Hilda, pero en su sesión de meditación también padrísima, Ricardo Guzmán, Cintia Cifuentes y Ulises Mata. Entonces, bueno, sin duda, la Dirección General de Atención a la Mujer Guanajuatense ha estado haciendo muchísimos esfuerzos para poder coordinar espacios y agendas y tratar de brindar, seguir compartiendo información. Hoy me toca a mí, me presento para quienes van llegando, para quienes están aquí uniéndose a esta videoconferencia. Pues mi nombre es Eugenio Estrella, bueno, tengo estudios en relaciones industriales, desarrollo humano, desarrollo organizacional, tengo una certificación como Life Coach
Y bueno, tengo más de 10 años dedicándome a estos temas de la capacitación, trabajando con emprendedores, trabajando con empresarias, con también determinado sector público, educativo y privado. Entonces, siempre haciéndolo desde una forma independiente. Y estos temas que tienen muchísima relación, como es la comunicación, el liderazgo, el desarrollo humano, el impulso a los nuevos proyectos o la creación de proyectos emprendedores, es prácticamente a lo que me dedico. Soy originario de la ciudad de Celaya, Guanajuato, pero ya tengo viviendo aquí en Guanajuato capital desde el 2004, desde aquel lejano 2004 que llegué a estudiar a esta ciudad. Y la verdad es que ya es una ciudad que me atrapó, ya no me dejó regresar y aquí vivimos y desde aquí operamos, desde el ombligo del mundo, aquí estamos brindando todo este tipo de servicios y siempre tratando de compartir técnicas y de estar tratando de conectar con las personas, tratando de dar información que les inspire para que puedan seguir construyendo en el día a día esta mejor versión. Entonces, bueno, mi compromiso es hacer la transmisión de este tema, de esta videoconferencia, para que vayan acá dejando también sus comentarios. Yo los voy a ir leyendo. Y bueno, hoy vamos a hablar de mejora tu diálogo interno, como les decía. La sesión de hoy está dividida prácticamente en tres partes. Hoy quisiera compartir con todas ustedes solamente 3 puntos. El primero es cómo mejorar el diálogo interno. Eh, ¿Cómo podemos mejorar la forma en la que dialogas y la forma en la que conversas contigo misma? Ese es el primer punto que voy a compartir el día de hoy con ustedes. El segundo punto es hablar de la importancia de resignificar nuestra historia. Tenemos que decirlo, no cambia, el hecho de resignificar no va a cambiar lo que ya sucedió, pero lo que sí podemos hacer es cambiar el significado que le damos a esas cosas que ya pasaron. Prácticamente el punto número 2, que es resignificar nuestra historia, vamos a tratar de entender cuáles son las historias que te cuentes. Para terminar esta pequeña charla, esta charla virtual, el último punto es cambiar la narrativa. Y voy a compartir contigo algunos tips, algunos consejos para darnos cuenta de que somos personas netamente conversacionales y es a través del uso del lenguaje que mostramos ante los demás que mostramos ante los demás nuestro mundo interno. Todo lo que nosotros expresamos es un reflejo de nuestro mundo interior. Entonces, saludos Nora, bienvenida. Entonces por acá voy viendo sus comentarios. Si en algún momento alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario, con gusto les voy a ir respondiendo en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, esos son los 3 temas que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Hoy vamos a dedicar 10 minutitos a cada uno de ellos. Los repito rápidamente. Punto 1, vamos a tratar de mejorar nuestro diálogo interno. Punto 2, cómo hacerle para resignificar nuestra historia. Y punto 3, cómo podemos cambiar la narrativa de esas historias que nos contamos. Al final de cuentas, mucho de lo que expresamos y cómo funcionamos en la vida en los distintos roles que tenemos viene de ahí, de las historias que nos estamos contando y qué tanto hemos logrado hacer las paces con nuestra historia para contarnos de una manera diferente, de una manera funcional, nuestras historias, nuestras experiencias de vida. Entonces, esta videoconferencia es una invitación a que revisemos juntos, a que revises cómo conversas contigo y qué historias te estás contando y cómo te estás contando esas historias. Déjame rápidamente ponerlo como si esto fuera una comparación, o déjame hacer rápidamente una comparativa, como si esto fuera el cine, ¿no? En el cine prácticamente pues tenemos escenas y esas escenas tienen diálogos. Esos diálogos muchas veces vamos a utilizarlos como esos diálogos que tienes contigo mismo, contigo misma. Después de que están las escenas con estos diálogos, pues también hay que entender que en el cine las películas cuentan historias. ¿Qué historias te estás contando en función a las escenas que vas construyendo? Y finalmente, y no menos importante, entender también cómo cómo es el tono bajo el cual estás contándote
esas historias, bajo qué perspectiva y bajo qué óptica vas a querer estar contando esas historias, no solamente a los demás, sino también a ti. En el cine tenemos comedia, comedia romántica, tragicomedia, tenemos suspenso, terror. De todas esas cosas que vivimos, podemos crear historias y esas historias es importantísimo entender el impacto que tienen, sí, el impacto que tienen en nuestros días, pero también qué significado van a dejar cada una de las historias que tenemos y cómo nos las estamos contando. Entonces, por acá veo, ya hemos hecho unos minutitos de rapport, entonces, ¿qué les parece si entramos a tema? Sin duda, el año 2020 ha sido una montaña rusa, ¿no? Desde enero a la fecha, ya que vamos a mitad, que estamos empezando la segunda parte de esta película llamada 2020, sin duda ha sido una montaña rusa. Y hemos vivido de todo un poco, hemos pasado en enero por muchas situaciones también, movilizaciones, pero vale la pena repasar y replantear y recordar que en el mes de marzo veníamos de un movimiento, de una inercia muy importante derivado de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Todas estas manifestaciones pues prácticamente perdieron mucho empuje, perdieron mucha la voz y el impacto y el alcance que estaban teniendo por la presencia de este virus que hoy nos tiene prácticamente confinados en casa. Desafortunadamente es parte de cómo suceden las cosas. El 2020 ha sido un trajín de emociones, de situaciones y anécdotas, pero bueno, también es una invitación a tratar de entender cómo nos vamos a contar esa historia. Yo siento que a pesar de todas las cosas, esta contingencia nos trajo dos regalos. Y esos regalos, el primero, uno de ellos es pausar. La realidad es que estábamos muy acostumbrados a correr, de ir a un lugar a otro con prisas, siempre tratando de llegar a tiempo, de cumplir con muchas cosas. Y este confinamiento, esta contingencia, esta cuarentena, es una gran invitación o de manera obligatoria prácticamente a pausar. Muchos de nosotros, muchas de ustedes, sin duda, necesitaban aprender a pausar, a darle una dimensión de calma a todo ese trajín de actividades que estaban realizando o que estábamos realizando en el día a día. El segundo regalo que esta contingencia nos trajo es la oportunidad, la maravillosa oportunidad de conectar. Si bien íbamos con las prisas, en un estado de frenético de actividades, una vez que pausamos, una vez que nos detenemos, está la puerta y está la invitación. Tenemos que pasar obligatoriamente por ese lugar que nos invita a hacer un ejercicio de introspección. Y hoy, a casi más de 2 meses, a casi cerca o poquito más de 90 días de confinamiento que empezó acá en México, yo quiero compartirte una de las reflexiones, yo creo que es la reflexión así como más importante a la que he llegado ahora, y es que siento que los retos que hoy en día enfrentamos requieren más que tecnología. Hoy los retos que enfrentamos como sociedad, como humanidad, como individuos, requieren no solamente una infraestructura tecnológica, también requieren, y es un llamado urgente, a la toma de conciencia. Por eso, este tema que voy a compartir contigo el día de hoy, porque de ahí viene, gracias a la introspección, nos va a llevar a una conexión y esa conexión nos va a llevar a una toma de conciencia. Hay dos palabritas que a mí personalmente me gustan y son la de presencia y conciencia. Y es que, como te decía, la introspección nos lleva a conectar y una vez que conectas, eso nos puede llevar a conectar a un nivel profundo, a un nivel superior con nuestra parte más importante. Y es ahí donde yo quiero llegar. Si le damos presencia y conciencia en estos momentos a lo que estamos haciendo y a cómo estamos funcionando en todos los roles que ejercemos, bueno, qué maravillosos regalos nos trajo este confinamiento, porque estábamos, como te decía, bajo esta costumbre de correr, de llevar prisa y de ir siempre de un lugar hacia otro, sin darnos momentos para pausar y para conectar. Por eso, como te decía, la importancia de hacer presencia y conciencia. Hasta aquí, déjenme ver si hay algún comentario. Voy a tomar un poco de agua en lo que voy viendo si hay algún comentario. No, vamos bien. Perfecto. En cualquier momento, siéntanse con la libertad de dejar algún comentario.
Para quienes van llegando, bienvenidas, bienvenidos. Como te decía entonces, tomando o llegando una vez que nuestro punto de partida para este tema, nuestro punto de partida es el llegar a darnos cuenta, una vez que estamos ahí, una vez que ya conectamos y que ya tomamos conciencia, este es nuestro punto base. Una vez que estamos ahí es importantísimo entender cómo es tu diálogo interno. Y esto es un trabajo muy personal. Ahorita lo vamos a ver. No me quisiera adelantar, pero el entender cuál es la calidad del diálogo interno que tenemos es importantísimo y una vez que entendamos su importancia, vamos a entender el por qué nos comportamos como nos comportamos, el por qué decimos lo que decimos y muchas veces por qué pensamos como pensamos. Entonces, el primer punto, y con esto empezamos, el primero de los tres, es entender el diálogo interior. De eso se trata. Dice, hay una frase de Friedrich Nietzsche que dice que toda cosa dicha por alguien revela quién es esa persona. Y yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice este filósofo, este pensador de los años 1800 y pico, uno de los tres llamados maestros de la sospecha, junto con Marx y con Freud, nada más está ahí al lado de esos dos. Entonces, esta frase de que toda cosa dicha por alguien revela quién es ese alguien que dice Nietzsche hace mucho tiempo, le encuentro muchísima relación porque creo, y tú podrás estar de acuerdo conmigo, en que todos, más de alguna ocasión, hemos batallado con las voces que van dentro de nosotros. Todos tenemos un conjunto, todo un coro, quisiera decirle, todo un coro de voces que nos acompañan y que constantemente nos van diciendo cosas, cosas que nos pueden empoderar o cosas que nos pueden limitar, cosas que nos pueden poner en alerta, cosas que nos pueden tener en distintas posiciones, pero lo importante de esto es entender que cuando tú conectas, saludos Daphne, saludos Cecilia, bienvenidas. Entonces, todas estas conversaciones, todas estas voces que están ahí, ese nivel de conversación, cuando tú dialogas contigo, es el nivel de conversación más íntima y más personal que puedes tener. Ojalá en este confinamiento te estés regalando muchos momentos, te estés dedicando unos minutitos de tu día a día en la medida de que te sea posible. Y también una vez que regreses a esa nueva normalidad o que salgamos de esta nueva normalidad, ya no sé cómo llamarle, sea un hábito y sea costumbre en ti regalarte momentitos para que sigas dialogando contigo. Hay muchas personas que no tienen el hábito y que no tienen la costumbre porque no fuimos, la verdad es que no fuimos educados para tener conversaciones con nosotros. Fíjense, hasta de manera burlesca, cuando tú ves a alguien en la calle o cuando algún conocido ves que se va riendo solo, ves que va haciendo, que va hablando consigo, normalmente lo tachamos o tachamos a esa persona de loco o de loca, ¿no? Y ahora qué trae, ahora qué está pensando, ¿no? Y entonces somos personas que de alguna manera hemos hecho habitual dejar de conversar con nosotros y tratamos de enfocarnos en cosas exteriores para no prestarnos atención. La realidad, la triste realidad es que no a todas las personas les gusta escuchar esa voz interior, ¿vale? Entonces, este es el primer punto, esta invitación a tener con mayor frecuencia conversaciones contigo. Ahora también debemos decir que por mucho tiempo la voz cantante, la voz principal de este coro que todos llevamos dentro de voces, ha sido la racional. ¿Por qué? Porque así hemos aprendido, así nos han enseñado, o así lo hemos heredado, creyendo que la voz de la razón es la que debe de guiar y la que debe de ir adelante del resto de nuestras voces. Pero como en todo coro, hay muchas tesituras y hay muchísimas otras voces, hay otros rangos que te pueden dar. Si tú, en la medida que te sea posible, te vas acostumbrando y vas haciendo un hábito ir conversando contigo, puedes descubrir determinados rangos que tienes en las voces que te acompañan, esas voces que te pueden enseñar cosas importantes sobre ti o recordar cosas muy importantes que tienes y que llevas dentro, que has dejado ahí, que se empolven, que se oxiden y que te van acompañando casi casi amordazadas y con cinta en la boca, esas voces porque no las queremos escuchar. Entonces, hay que aprender a conversar con ellas porque desde ese diálogo interior vienen nuestras acciones y desde ese diálogo interior vienen nuestras decisiones. Esta palabra del diálogo interior
es de suma importancia porque de lo que te dices y de todo lo que vivimos es lo que nos decimos sobre lo que nos sucede, sobre los demás, sobre cómo hablamos de la vida, cuál es nuestra perspectiva en la vida, en el trabajo, en la escuela, en nuestras relaciones. Todo eso viene de ahí, de nuestro diálogo interior, ¿vale? Perdón que insista en la importancia de esto, pero es nuestro punto de partida. Hay que aprender a conectar con esas voces que todos llevamos, ¿sí? Es habitual que conectemos o que conozcamos un par de esas voces, pero al final de cuentas recuerda que tenemos dentro de nosotros un coro de voces para ser escuchadas y que en algún momento esa voz va a ser la sintonía y va a ser la armonía perfecta para la situación que estemos viviendo. Aprende a conversar con esas voces cada vez más. Hay una interacción sin duda en todo esto y hay que sumarle. Ahora imagínate todo esto que sucede dentro de nosotros. Ahora súmale también el eco de las voces de lo que te dicen los demás. Si de por sí ya es complejo, si de por sí ya es todo un asunto, entender todas esas voces que llevamos dentro, ahora imagínate cómo resuenan y el eco que hacen las voces que permitimos de lo que nos dicen los demás, el impacto que pueden tener y cómo pueden alterar nuestro diálogo interno. Por eso hay muchas palabras que resuenan, hay muchas palabras que hacen eco y puede ser para bien o para mal. Ya lo dice este libro de los 4 acuerdos, ¿no? Sé impecable con tus palabras, porque de esas palabras el doctor Ruiz dice, se convierten en conjuros o se convierten en hechizos, ¿no? Podemos aprender a utilizar las palabras y mira que el español es muy vasto, para cada situación hay una palabra oportuna, hay que ser impecable con lo que decimos, porque no sabemos el impacto de lo que digo pueda tener en la otra persona. Y ahora regrésalo, ten cuidado con lo que te dices, ten cuidado en cómo te hablas, porque no sabes y muchas veces no somos conscientes del eco que puede tener lo que yo me digo a mí misma, a mí mismo, y cómo resuenan esos pensamientos, esas voces, cómo resuenan dentro de mí si no les presto la debida atención, si no las canalizo. Y entonces, entre este ejercicio, jugando el juego exterior y jugando el juego al interior, pues imagínate todo lo que es, toda la información que tenemos que está ahí dentro de nosotros, que muchas veces se convierten en telarañas y muchas veces se convierte en cochambre mental, porque no tenemos claridad en quién eres, de lo que somos capaz, o hemos comprado la idea que nos han dicho los demás sobre quiénes somos, de lo que sí somos capaces o de lo que no somos capaces y por qué no podemos ser suficientes o por qué no deberíamos de tomar determinada oportunidad o por qué no tendríamos que hacer determinada cosa. Todo eso, por eso te decía, de ahí de nuestro diálogo interior vienen nuestras acciones y vienen en consecuencia nuestras decisiones. Es importantísimo aprender a filtrar, hay que desarrollar esa habilidad de filtrar lo que nos decimos y también filtrar lo que nos dicen, porque ese diálogo interior puede repercutir de una manera de un alto alcance, de alto voltaje en nuestro día a día, en nuestro estado de ánimo, inclusive puede llegar a impactar no solamente en autoestima, en muchas partes puede llegar hasta afectar nuestra salud mental y nuestro rendimiento en distintas actividades que realicemos. Para cerrar este primer punto, entonces quiero pedirte que cada vez hagas más frecuente el conversar contigo sobre tus cualidades, conversa y conecta con tus imperfecciones, con tus anhelos, con tus deseos, con las cosas que son prioridades para ti, con lo que tú sientes, con lo que tú piensas, que conectes con tus miedos, con lo que te hace sentir pena, con lo que te hace sentir pleno, también plena, con lo que te hace sentir pena. Con todo eso es importantísimo. Aquí hago una pausa por si alguien tiene algún comentario y lanzo la pregunta de forma retórica o si alguien la quiere contestar, adelante. Este primer punto es una invitación a que conectes en cómo es ese diálogo que tienes contigo en el día a día. ¿Vale? Entonces, dejen ver por acá si hay algún comentario. Lili Arnold, gracias. Monse Martle, saludo. Karen, gracias. Bienvenida. Entonces, bueno, vamos a ver por acá si no avanzamos y vamos viendo la importancia de cómo es ese diálogo que tienes contigo.
¿vale? Sin duda, mientras lo vas reflexionando, lo que quiero decirte, para irlo ligando al punto número 2, hay que aprender a hablarnos con mayor frecuencia, no solamente hacer el ejercicio de platicar con nosotras, platicar con uno mismo, platicar con una misma, también es aprender a hablarnos desde una posición diferente, romper esos conjuros, esos hechizos que dice este libro de los 4 acuerdos, hablándonos cada vez más con amor propio, hablándonos y tratándonos a uno mismo con respeto, viéndonos y apreciándonos con bondad, con esas imperfecciones, con esos defectos. Hay que aprender a hablarnos cada vez más desde el amor propio, desde el respeto, desde la bondad, como te estaba diciendo. Todo eso por ti, todo eso para ti, ¿vale? Porque en la medida que tú tengas un diálogo transparente, eso te va a permitir observarte, escucharte, sentirte, reflexionar y diseñar nuevas posibilidades para salir de una mejor manera, de una manera fortalecida de esas situaciones complejas que enfrentas en tu día a día. Y todos nos enfrentamos a situaciones complejas en nuestro día a día. Entonces, aprendamos a conversar con nosotros. Primero, aprendamos a conversar con nosotros. Y una vez que ya estemos en esa conversación, hablémonos bonito. Vale la pena. Segundo punto, resignificar. Una vez que entendemos la importancia de ese diálogo interior, hay que decirlo también que hay muchas personas que tienen ese diálogo interior bloqueado en cortocircuito o de plano hay una desconexión. Hay muchas personas, yo les digo, que viven con el piloto automático encendido. Y hay personas que pierden la chispa, que pierden la pasión, que pierden el ánimo y que cada vez más por situaciones que les ha tocado vivir, situaciones entendibles, situaciones difíciles, situaciones complejas, pero que a veces lo que vivimos duele tanto que mejor es preferible dejar de sentir dolor y hago cortocircuito y dejo de sentir y entonces dejo de conectarme conmigo porque no quiero ese vínculo, porque lo que vivo, lo que siento, lo que pienso me genera dolor. Y hay personas que no logran desarrollar esta habilidad de la que se trata este punto 2, que es resignificar. Tenemos que ser claros. Lo que pasó, como haya pasado, también lo que no pasó y también por qué no las cosas pasaron y por qué pasaron no como lo queríamos y por qué de alguna forma las cosas llevan su propio cauce y llevan su propio ritmo. Hay personas que no logran adentrarse a esa dinámica y entonces siempre se están quejando y siempre son víctimas de las circunstancias. Y entonces es muy común que las personas que no saben resignificar lo que ha vivido, haya sido su responsabilidad o no haya sido su responsabilidad, se dedican a repartir culpas y entonces nos quitamos la responsabilidad y es más fácil estar culpando siempre a los demás y vernos como unas personas víctimas de las circunstancias. Sin duda entonces, cuesta trabajo conectar con esas partes vulnerables que todos tenemos en nuestra historia de vida y esos aspectos de nuestra historia que duelen, que raspan y que muchas veces las ponemos como las enviamos al sótano. Y es entendible porque hay cosas que vivimos, tenemos experiencias y tenemos situaciones que nos dolieron o que nos duelen, que nos lastimaron o que nos lastiman. Y entonces muchas personas lo que hacen es prefieren mandar esas situaciones y esas experiencias y esos recuerdos, prefieren mandarlas al sótano y para poner un ejemplo tecnológico, lo que prefieren hacer esas personas es poner clic derecho, enviar a la papelera de reciclaje y aquí no pasó nada, ¿no? En el escritorio todo está bien. Y eso no funciona así. La realidad es que esa situación, toda esa información, de manera consciente o inconsciente, ocupan un espacio en nosotros. Entonces, tenemos que aprender a resignificar. ¿Y cómo logramos esa resignificación? Aprendiendo a dialogar con nosotros. Muchas personas prefieren evadir esas situaciones en ese sentido, ¿vale? Entonces, Alma Martínez pregunta cómo podríamos iniciar un diálogo con frases empoderadoras o empoderadas, mejor dicho. En el punto 3 te voy a dar unas recomendaciones para empezar a cambiarnos la forma en la que nos hablamos. Fíjense, la importancia del lenguaje, voy a ir hilando tu pregunta, Alma, la importancia que tiene el cómo nos hablamos, ¿no? Porque a lo mejor en algún momento de nuestra historia, en algún punto de nuestra vida, un familiar, un amigo, un maestro, una maestra,
una pareja, expareja, alguien cercano a nosotros, puede que nos haya dicho algo y nosotros le compramos la idea. Mirel, saludos, saludos Mirel, hasta Quebec. Gracias por conectarte. Entonces, a veces compramos esos hechizos de lo que nos dijeron los demás y eso lo compramos y entonces va dentro de nosotros y consciente o inconscientemente lo que nos dicen los demás nos terminan impactando. Puede ser como las cosas, fíjate, hay que prestarle atención, por eso la toma de conciencia en el punto uno. Hay que prestarle atención a cuáles son nuestros pensamientos automáticos en el momento en el que nos equivocamos, ¿no? ¿Cuál es esa primera reacción? ¿Cuáles son esas tres primeras cosas que me digo cuando las cosas no me salen bien? Y una vez que tú las identifiques, vas a poder cambiar y decir, ah, caray, ¿por qué me digo así? ¿Realmente soy de lo peor porque me equivoqué en esta ocasión? ¿Realmente soy un estúpido por haberme equivocado en esto? ¿Realmente? Y entonces cuestionarnos el por qué nos decimos esas cosas. Y lo primerito, por eso la frase que les decía de Nietzsche, toda la cosa dicha por una persona es el reflejo de lo que es esa persona. Y a veces no hacemos ese filtro, ¿vale? Entonces, Alma Martínez, en un momentito te voy a tratar de guiar un poquito en cómo empezar un diálogo con frases. Lo primero es hablarnos con más amor, ¿no? O sea, primero hablémonos con más amor, ¿sí? Ese es el primer punto. Hablémonos con respeto, porque luego también queremos pedir respeto ante los demás y nosotros mismos nos brincamos nuestro propio respeto. Entonces, es primero, te decía, un trabajo personal. Háblate primero desde el amor propio, desde el respeto y siempre desde una manera bondadosa, tratando de ser muy congruentes, de aceptar las equivocaciones, de aceptar las omisiones, de aceptar los imperfectos, pero todo eso lo puedo aceptar hablándome bonito, ¿vale? Entonces, avancemos y luego más adelante retomamos el punto, si te parece, Alma. Estos efectos y estas consecuencias, como les iba diciendo, déjenme hacer una pausa para tomar agua en lo que veo también si hay algún otro comentario. Es animarnos, resignificar es animarnos a ver desde una óptica distinta y resignificar. Se trata de entender que lo que ya pasó no lo puedo cambiar. Hay datos, hechos, anécdotas, historias y partes de mí que no voy a cambiar y que fueron así tal como sucedieron y aunque me hubiera gustado que sucedieran de otra forma, así sucedieron y entonces eso yo no puedo cambiar los hechos, porque si cambio los hechos ya estaría mintiendo y ya estaría faltando a la verdad. Pero lo que sí puedo hacer es que cada uno de nosotros, desde nuestras experiencias, todo lo que vivimos lo asociamos a una emoción. Entonces, ¿de qué se trata la resignificación? Es esa emoción que me evoca determinada situación que he vivido, ¿cómo le puedo cambiar el significado a la experiencia y a la emoción? Esto sirve para que veamos todo lo que ha sucedido en nuestra trayectoria desde una perspectiva distinta, porque muchas veces nosotros vivimos determinada cosa y nos contamos la historia de una determinada forma, pero luego alguien nos dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo vi esto y esto y esto, y lo vio desde otra perspectiva, lo vivió desde otra perspectiva, y eso nos puede ayudar a verlos con una mayor, digamos, desde una forma panorámica y lo podemos ver con mayor perspectiva. Una perspectiva, resignificar, se trata de encontrar una emoción y un significado que sea y que nos resulte menos angustiante, menos estresante y menos agotadora. Tratar de encontrar un significado más funcional para nosotros, ¿no? Y uno de ellos es el cómo reaccionamos cuando nos equivocamos. Fíjense, hablando de resignificar, o sea, tan solo hablando de los errores, pues hay personas que ni siquiera se atreven a darse la oportunidad de equivocarse, porque tienen que ser perfectos. Hay personas que una vez que se animan y cometen el primer error, al primer error, abandonan, ¿no? Entonces, es parte, resignificar es, ok, lo intenté una vez, me equivoqué, ok, lo intenté la otra vez y no me funcionó. Y entonces esto nos va de alguna forma limitando y también nos lleva a la autocrítica, nos lleva al abandono, nos lleva al autoengaño, nos lleva al sabotaje o al autosabotaje,
nos lleva a un aislamiento de los demás, de relaciones que son importantes para nosotros, nos lleva a un estado de vacío o de evasión, y sin duda el resultado es una persona en total desánimo y en total desconfianza, no solamente hacia sí misma, sino también hacia los demás. Por eso, resignificar es tratar de entender esa historia interna y que eso que yo viví puede generar algo desde una perspectiva distinta, ¿vale? Muchas veces, o es muy común, que confundamos nuestras historias una con otra y terminemos interpretando cosas que poco tienen que ver con lo que realmente sucedió. Por eso la importancia del diálogo interno. En la medida en que tú más platiques y más converses contigo, más fina va a ser la percepción que tienes y vas a tener una perspectiva y una panorámica amplificada de tu historia interna. Desde el desarrollo humano, para ir terminando el punto 2, desde el desarrollo humano, todas las personas creemos que todas las personas somos capaces de encontrar un sentido que nos ayude a sobreponernos ante las adversidades. Entonces, este punto es una invitación, es una oportunidad a revisar cómo te estás contando las historias. Todo lo que te ha pasado, ¿desde qué perspectiva lo cuentas? ¿Desde qué emocionalidad lo estás contando? Toda esta situación nos puede ayudar a evitar malinterpretaciones, errores, equivocaciones, y una parte importante de esto es enfrentar el pasado, porque muchas veces le huimos al pasado y sin duda el punto de partida para resignificar las cosas es el pasado, toda nuestra historia. No lo vamos a cambiar, pero sí me lo puedo contar de una manera diferente, desde una manera empoderada, como dice Alma Martínez. Gracias al equipo de la Dirección General de Atención a las Mujeres, al contrario, gracias a ustedes por el foro y por el espacio. Entonces, hasta aquí terminamos los dos puntos, la importancia del diálogo interior, la importancia de resignificar y es enfrentar el pasado. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de una canción del último disco de Miguel Bosé, Libre ya de amores se llama la canción. Y hay una frase donde dice, de todo lo pasado, ¿cuánto queda, cuánto sirve y para qué? Y esa frase para mí es la definición de resignificar. Porque el pasado no lo voy a cambiar, pero de todo lo vivido, de todo lo que ya ha sucedido, ¿cuánto queda, cuánto me sirve y para qué me sirve? Ese para mí es entonces, el punto con el que quiero cerrar, la frase con la que quiero cerrar el punto 2. Perdón, es que estaba leyendo acá un comentario. Gracias a todas las personas que se están sumando a la transmisión. A ver, es importante decirlo. Las observaciones pueden ser ciertas o falsas, los juicios pueden ser fundados o infundados, pero mientras más dialoguemos y mientras más sea un hábito en nosotros el conversar estas situaciones que vivimos, darle presencia y conciencia a nuestra vida, pues entonces voy a darme cuenta y voy a afinar para dar cuenta y para ver si lo que observo es cierto o es falso y si muchas veces mis juicios y mis interpretaciones tienen fundamento o simplemente no los tienen, porque es muy común confundir juicios con hechos y no es lo mismo, y de verdad no es lo mismo. Punto número 3, cambia la narrativa. Uno de los principales referentes en el desarrollo humano es Víctor Frank, y Víctor Frank, que es famoso por este libro del hombre en busca del sentido, tiene una frase, o se le atribuye esta frase a él dentro del libro, donde dice que cuando ya no podemos cambiar la situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y entonces por eso, una vez que tú haces las paces con tu diálogo interior y resignificas tu pasado, lo que sigue es, si no puedo cambiar las cosas que estoy viviendo, si a veces las situaciones me desbordan, pues entonces la única opción que tengo y el desafío al que me tengo que enfrentar es a cambiarme a mí mismo. Dato curioso, la palabra conversar significa dar vueltas juntos. Entonces, el punto 3 de cambiar la narrativa es sin duda esta invitación a que una conversación contigo es el enlace
entre lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Y todas esas voces hay que sacarlas a pasear, hay que salir a dar vueltas juntos con toda esa información que está dentro de nosotros, ¿vale? La forma en la que tú te narras lo que estás viviendo siempre va a estar alineado a tres lenguajes: el lenguaje verbal, el lenguaje corporal y el lenguaje emocional. Por eso hay que aprender a conversar mejor con uno mismo. Lo que yo percibo no siempre es lo que sucede. Nosotros somos simples observadores de las circunstancias y siempre vamos a contar las cosas que vemos y que vivimos desde nuestra perspectiva. Pero mientras más te vas entrenando en dialogar, en pedir retroalimentación y todo esto, nos permite cambiar la narrativa. Por ejemplo, oye, yo siento que la conferencia fue aburrida y no sé qué. Esa es la historia que yo me estoy contando, pero si le pido a alguien o otra voz me dice, no, ¿sabes qué? Yo vi que la gente estuvo interactuando, yo vi que la gente se mantuvo, entonces estoy conversando y estoy saliendo a dar una vuelta con todas esas voces que me acompañan. Cambiar la narrativa entonces es un ejercicio de desarticular creencias, perspectivas y un trabajo con opiniones, ¿sale? Para dejar dejar de lado, y con esto acabo, dejar de lado la narrativa de lo de siempre estoy bien, todo está perfecto. Hay que cambiar esa narrativa por una narrativa más real, por una narrativa más funcional y más vulnerable, donde entendamos que todo lo que nos han dicho sobre quién eres, quiénes somos y por qué somos así, son más que etiquetas. Y resignificar es quitar esas etiquetas y decir, ok, en determinado momento de mi vida fui así, porque quizá necesitaba ser así, pero puedo ser de otra forma. Y sin duda, una de las personas o las personas que más se encargan de poner etiquetas alrededor de nosotros es la familia, la escuela, las amistades, los colegas del trabajo. Todas las personas con las que nos relacionamos van a poner etiquetas sobre nosotros. Entonces, ¿qué mejor que hacer un ejercicio de reetiquetado, hablándonos desde el amor, reduciendo las interferencias y sobre todo las malinterpretaciones de lo que nos han dicho y de lo que hemos comprado, de quién somos y de qué somos capaces o de qué no? Entonces, para terminar y respondiendo a la pregunta de Alma, una vez que dejamos claro que es importantísimo hablarnos desde el amor y reducir esas interferencias, tres cosas. Uno, hay que hacer un ejercicio de autoconocimiento. Hay que valorarnos también. Ese es el segundo punto, ¿no? O sea, no solamente conversando con nosotros vamos a adquirir herramientas para conocernos de una mejor manera, a un nivel más profundo, pero también hay que valorarnos y también hay que hablarnos desde el respeto y sin perder siempre esa integridad, porque no podemos salir a convivir con el mundo de los demás pidiendo o exigiendo un respeto que nosotros mismos ni siquiera a veces nos damos, un respeto o un valor. Entonces, valórate y dejemos de lado esa narrativa de que querernos y ver por nosotros es malo y es ser egoístas y es ser egocéntricos. No, me hablo bonito porque me quiero y me cuido porque me valoro, ¿vale? Entonces, eso es este segundo punto. Tercer tip, hay que pensar también en saliendo a dar estas vueltas con esas voces y con esos pensamientos. Hay que pensar de lo que estamos viviendo, qué nos resulta tóxico y qué podríamos hacer para empezar a cambiar. Importantísimo, aprender a establecer límites, límites saludables, ¿sí? Hay personas cerca de nosotros que estimamos y mira que la culpa tiene un gran impacto en nosotros en muchas relaciones, pero hay personas cercanas a nosotros o que estimamos o que quisimos mucho en determinado momento que lo único que hacen es limitar o violentar nuestro amor propio. Entonces es importantísimo aprender a establecer límites de cómo queremos que nos traten. Y por eso empezamos con un ejercicio personal. Regálate tiempo para ti. Sin duda, Alma, cuando tú te estés planteando el cómo me puedo hablar de una mejor manera, acuérdate que es un proceso personal y es un proceso individualizado, pero mientras más te regales tiempo para conversar contigo, vas a descubrir que te caes bien,
que nos caemos bien. Cuando tú te regalas un tiempo para ti, aprendes a lidiar con tus fantasmas, con tus demonios, con esa parte padre, con esa parte complicada de ti, con esa parte rara de ti, pero es una parte y es una extensión tuya. Mientras más tiempo le des a eso, más te vas a aprender o más nos vamos a aprender a valorar. Y sobre todo, y por último, alienta la expresión emocional. Nos han enseñado que hablar de emociones es cursi, que hablar de emocionalidad es algo exclusivo para las niñas y este tipo de ideas retrógradas que afortunadamente cada vez esos paradigmas se van dejando de lado. Hay que alentar la expresión emocional porque en la medida en la que esas emociones afloren, vamos a descubrir